Me llevó 7 años enteros por fin decidirlo. Me iba a proponer a Damari. Sin embargo, el día de la propuesta, nunca hubiera imaginado que él se aventuraría en la tormenta para ir a ver a otra chica. Y esa chica le había declarado su amor 1000 veces antes, pero siempre había sido rechazada. Cuando llegó la noticia de que la familia de Avani se había declarado en bancarrota, no pude evitar reírme en voz alta. No podía esperar para compartir esta buena noticia con mi novio. Pero cuando abrí la puerta de la oficina, lo vi sentado frente a la computadora con una expresión de impaciencia en su rostro. Parecía estar pensando en algo y ni siquiera se dio cuenta cuando entré. Fue solo cuando me acerqué detrás de él que reaccionó y cerró apresuradamente la página web de la computadora. Pero vi el título de la página de un vistazo: quiebra de la compañía Something. ¿Qué sigue para Nicolás? Nicolás es el padre de Avani y nos había causado innumerables problemas en el pasado. Dije con una sonrisa. Entonces ya sabes. ¿Quieres ir a celebrar esta noche? Pero me dio una mirada extraña, vaciló un momento y luego preguntó: ¿estás contenta de que su familia haya caído? Yo quedé perpleja por un momento y no pude evitar preguntarle a mi vez. ¿Qué? ¿No estás contento de que su familia haya caído? Damari sonrió y dijo: sí, estoy muy contento. Pero las venas en la mano que sostenía su teléfono móvil estaban hinchadas. Sentí que algo no estaba bien con él y quería preguntarle qué pasaba. Pero justo un segundo antes de abrir la boca, el tono de llamada de su teléfono móvil sonó repentinamente. Damari pareció asustado y tiró subconscientemente su mano. El teléfono móvil recién comprado se le cayó al suelo, vibrando y reproduciendo la música de llamada entrante. Y en la interfaz de llamada, se mostraban 2 palabras: Avani. Damari. Llamé su nombre y pregunté: ¿vas a contestar su llamada? Damari me miró con hesitación y finalmente contestó la llamada. Un sonido de llanto delicado y familiar llegó del otro extremo. Cerré los ojos. Avani, la hija de Nicolás, la joven dama consentida cuya familia se había declarado en bancarrota hoy. Era una persona persistente que había querido a Damari durante 7 años. También había sido una sombra sobre mí durante 7 años enteros. Damari y yo teníamos mucho que ver con la familia Son. Esta conexión se remontaba a nuestros días en la universidad. Damari y yo nos conocimos en la universidad. En aquel entonces, Damari era el presidente de la Unión de Estudiantes y yo era la jefa del departamento de arte. Casi era natural que los dos estuviéramos juntos. Además de nosotros, no podíamos pensar en nadie más que fuera una pareja adecuada. Nuestros círculos de amigos y conexiones sociales casi se solapaban completamente, y éramos conocidos como la pareja de oro en el campus. Probablemente porque hicimos pública nuestra relación temprano, pocas personas con otros propósitos se acercaron a nosotros. Después de todo, nuestros nombres siempre aparecían juntos. Si alguien preguntaba por mi nombre, nuestros amigos comunes siempre decían: «Oh, estás preguntando por Paula. Ella es la novia de Damari». Si alguien preguntaba por Damari, siempre había alguien diciendo: «Estás preguntando por Damari. Él es el novio de Paula». Incluso si alguien que no sabía mejor se acercaba a nosotros, al ver lo cerca que estábamos, comenzaba a retroceder. Pero Avani era una excepción. Avani apareció repentinamente junto a Damari. Según ella, Damari le había salvado la vida. También se enamoró secretamente de Damari, así que quería estar con Damari. Damari dijo: «Señorita, ya tengo una novia». Avani entonces dijo: «Está bien. Esperaré a que rompas con ella». Avani era guapa, pero su rendimiento académico no era bueno. Su familia había usado muchos medios para que entrara en nuestra escuela. Se decía que el poder e influencia de su familia eran de un nivel que no podíamos alcanzar. Así que,
También estaba muy curiosa por lo que Damari podría haber hecho para salvar la vida de una joven tan adinerada. Me conocí por primera vez con Avani un ordinario viernes por la tarde. No importaba cuánto Damari se negara a Avani, era inútil. Sin ayuda, tuvo que dejar que la conociera. Durante esa reunión, Damari me pelaba langostinos todo el tiempo, y los dos éramos más cariñosos que nunca. Pero inesperadamente, incluso así, Avani no mostró la menor intención de retroceder. En cambio, cuando Damari fue a pagar la cuenta, ella me declaró oficialmente la guerra. Hermana, ¿crees en esto? Damari será mi hombre más tarde o temprano. ¿Cómo le respondí en aquel entonces? Puse el cuchillo y el tenedor en el plato y le sonreí suavemente. Hermana, nunca he impedido a Damari que le gusten otras personas. Sí, nunca he impedido a Damari que le gusten otras personas. Damari y yo nos atraíamos en un nivel espiritual. Eso es lo que nos permitió permanecer tan firmes como al principio durante 7 años enteros, a pesar de innumerables obstáculos. Ahora que la familia Nicolás había caído, finalmente teníamos una oportunidad para respirar. Avani, que no podía obtener lo que quería, era casi como una loca. Avani era una loca y su padre, el señor Nicolás, era un padre consentidor que mimaba a su hija al extremo. No era tan evidente cuando estábamos en la escuela. Fue solo después de que Damari y yo nos graduamos que nos dimos cuenta de lo que era el verdadero poder e influencia. Damari era talentoso y no quería trabajar para otros, así que planeó emprender su propio negocio en cuanto entró en la sociedad. Pero fracasó muchas veces. Al principio, pensé que era porque no hacíamos algo bien. Hasta que una vez, Damari y yo detuvimos al cliente en su puerta. Le suplicamos una y otra vez, esperando obtener un pedido. El cliente dijo con dificultad, no es que no quiera cooperar con ustedes. Piensen en ello. ¿A quién ofendiste? Damari y yo acabábamos de graduar y teníamos un número de conexiones sociales lamentablemente reducido. ¿Cómo habríamos ofendido a alguien? Así que, tuvimos que pasar toda la noche ordenando a las personas que habíamos conocido desde que comenzamos nuestra empresa, temiendo que hubiéramos pasado por alto algo y ofendido a alguien. Sabes, con solo una palabra de los demás, podrían cancelar muchos de nuestros contratos. No esperaba que la persona importante que no encontramos incluso después de buscar toda la noche, en realidad, se presentara por sí misma y revelara su identidad. Al día siguiente, cuando fuimos a trabajar, Avani estaba esperando en la entrada de nuestra empresa. Damari, ¿ves lo difícil que es emprender una empresa? Ella dijo, pero siempre y cuando estés dispuesto a ser mi novio, ya sea que quieras entrar en la empresa de mi familia o emprender tu propio negocio, será tan fácil como levantar un dedo para ti. Ese día, Damari estaba furioso. La empresa era su esfuerzo desinteresado. Era el resultado del trabajo duro de Damari, de mí y de muchos otros. Acababa de tomar forma y estaba al borde de la quiebra. Avani era como un niño jugando con bloques de construcción. Maliciosamente, le dio un empujón suave. Damari se acercó, intentando empujar a Avani. Pero lo detuve, ya no estás en la universidad. Tienes que soportarlo. Detrás de Avani estaba Nicolás, una persona que no podíamos permitirnos ofender. Damari y yo invertimos decenas o incluso cientos de veces más esfuerzo, esperando obtener recompensas correspondientes. Pero cada vez que nuestra empresa estaba a punto de tener éxito, Avani la derribaba con facilidad. Nicolás mimaba a su hija y ocasionalmente ejerció presión sobre Damari. En el momento más vergonzoso, Damari y yo estábamos viviendo en un apartamento alquilado, con dificultades para poder comer lo suficiente. Le pregunté, ¿por qué no aceptas a Avani y te casas en la familia Nicolás? Damari se enfadó. Ni siquiera se había secado las manos después de lavarme los pies antes de venir a pellizcarme la nariz. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dime de nuevo. Damari dijo, Paula, por ti,
puedo renunciar a mi carrera. En realidad, no solo nosotros estábamos pasando por un mal momento en aquel entonces. El dolor de Avani no era menor que el nuestro. Ella era la hija mayor del hombre más rico de Aicí, y era bastante guapa. Era raro que se enamorara de alguien, pero esa persona ya tenía a alguien en su corazón. No podía conquistar a la persona que quería. Todo el mundo sabía que Avani solía enviar loncheras a la empresa de Damari todos los días para cortejarlo. Se paraba abajo del apartamento que alquilábamos y llamaba el nombre de Damari. Se colaba en las actividades de construcción de equipo de Damari y volaba un cometa con el nombre de Damari. Su amor era tan apasionado y audaz que todo el mundo en la ciudad lo sabía. En el momento en que estaba sufriendo más, esperó abajo del apartamento que alquilábamos toda la noche. Estaba lloviendo a cántaros. No pude resistir más y finalmente persuadí a Damari a bajar conmigo. Damari. Cuando ella vio a Damari y a mí salir uno detrás del otro. Sus ojos que antes brillaban se oscurecieron de nuevo. Por favor, dime una respuesta. Mi padre me ha pedido que vaya a un encuentro a ciegas. Si no me respondes, ya no podré seguir persiguiéndote. Damari le entregó un paraguas y dijo, deja de perseguirme. No te gusto. Avani tampoco cumplió su palabra. Dijo que pronto quizás no pudiera seguir queriendo a Damari. Pero luego, de repente, obtuvo alguna fuerza de alguna parte y siguió persiguiendo a Damari sin rendirse. Damari no quería a Avani. La única persona que Damari quería era Paula. Tengo que decir que aunque me molestaba la persistente persecución de Avani en aquel entonces, estaba en realidad un poco orgullosa de la lealtad de Damari. Damari colgó el teléfono de Avani. Se reclinó en la silla del jefe y cerró los ojos. Tanta empresa. Damari dijo lentamente, se ha ido a la bancarrota así, de repente. Entendí su incredulidad. Después de todo, el grupo Somsin era como una mano gigante que podía controlar a Echen. Con solo un movimiento de su mano, podía aplastar decenas o incluso cientos de pequeñas empresas como la nuestra, ver cómo organizaba banquetes y luego ver cómo se derrumba. El impacto de ello no se puede explicar claramente con solo unas pocas palabras. Es hora de celebrar en serio. Damari sonrió y dijo, vamos a tu restaurante favorito a cenar esta noche, de acuerdo. Ese restaurante no era de lujo, pero nos había acompañado a Damari y a mí durante los tiempos más difíciles y tenía un significado especial para nosotros. Nos gustaba ir a ese restaurante a celebrar siempre que teníamos la oportunidad. Cuando nos sentamos, no pude evitar frotar la pequeña caja en mi bolsillo. Dentro había 2 bandas de anillos sencillos que había elegido hace mucho tiempo. En el pasado, cuando Damari y yo estábamos en una relación, siempre él era el que tomaba la iniciativa. Hoy, también quería tomar la iniciativa una vez. Pero el estado de Damari hoy era muy extraño. Especialmente después de que llovió. Estaba distraído de vez en cuando y a menudo estaba ausente. A veces tuve que repetir lo que le decía 2 veces. Y cuando nos sentamos a comer, aunque estaba comiendo, parecía listo para marcharse en cualquier momento. Esta expresión hizo que me detuviera en el acto de sacar el anillo. Damari. Le pregunté, ¿tienes algo en mente? No. Pareció haber sido despertado repentinamente. No, antes de poder terminar de hablar, su teléfono sonó repentinamente. Hola. El teléfono parecía una brizna de paja para él. Contestó rápidamente, luego miró nerviosamente hacia mí y corrió hacia la puerta para hablar por teléfono. Metí la mano en el bolsillo y apreté fuertemente la caja del anillo. Después de pensar un momento con la cabeza baja, vi que Damari ya había terminado la llamada. Regresó como un soplo de viento, frunciendo el ceño, hablando en voz baja y rápidamente. Avani está en problemas. Algo le ha pasado a Avani. Le pregunté a Damari, ¿qué tiene que ver contigo,
Damari no escuchó claramente. O más bien, se negó deliberadamente a escuchar claramente. Es una lástima que no haya un espejo ahora, porque Damari no puede ver la ansiedad inconfundible en su rostro. Estaba preocupado por Avani, tan preocupado que ni siquiera podía escuchar lo que yo decía claramente. Pero todavía seguía explicando. Avani se ha cortado las muñecas. Ahora está en el hospital siendo rescatada. El doctor me llamó. La interrumpí de nuevo. ¿Vas a verla? Entonces Damari se quedó en silencio. Después de un momento, dijo, ¿quieres acompañarme a verla? Nuestra cita llegó a su fin. La dueña de la casa sonrió y dijo, no voy a servir el resto de los platos para ustedes ahora. Los haré la próxima vez que vengan. Yo también sonreí y dije, lo veremos. Damari estaba demasiado preocupado para decir nada. Su mente estaba en otro lado y parecía como si estuviera a punto de salir corriendo en cualquier momento. Cuando llegamos apresuradamente al hospital, la preocupación de Damari se hizo aún más evidente. Paula me entregó una tarjeta. La familia de Avani no tiene dinero en absoluto ahora. Ve y paga las tarifas por ella primero. Yo voy a verla. Originalmente pensé que Avani todavía podría estar en la mesa de operaciones siendo rescatada. Después de todo, Damari estaba tan ansioso, como si su esposa estuviera agonizando. Sin embargo, no esperé que después de pagar las tarifas, me enterara de que Avani ya había sido trasladada a la habitación. Los cortes que se hizo no eran profundos y llamó a la ambulancia a tiempo. Caminé lentamente hacia la habitación. Tan pronto como abrí la puerta, vi a Avani tumbada en la cama. Damari se paró frente a la cama hospitalaria con una cara sombría y dijo, debes tener un límite para tu capricho. No tomes tu propia vida tan a la ligera. Y Avani me vio. La chica, que antes estaba pálida, pareció tener como una muella instalada repentinamente en su cuerpo y se arrojó a los brazos de Damari. Damari, por favor. Tú eres el único que me queda en este mundo. Quedé sin habla. Chica, eso no es correcto. ¿No tu padre te está esperando en la cárcel? Al menos, tu madre todavía está en casa. ¿Cómo puede Damari ser el único que te queda? Lo observé fríamente sin decir una palabra. Hasta que Damari no pudo evitar poner su mano en la cabeza de Avani. Damari, no pude evitar llamarlo. Damari pareció haber sido pinchado por un erizo. Pero todavía era amable y no se atrevió a empujarla con fuerza. Sin embargo, las palabras que dijo todavía parecían ser afiladas como cuchillos. Avani, si no te amas a ti misma, nadie te amará. No importa cuántas veces tenga que decirlo, te tengo que decir que nunca, jamás te voy a querer. El rostro de Avani se volvió pálido, pero vi los dedos de Damari apretados hasta que se volvieron blancos. Las reacciones del cuerpo no mienten. Suspiré. Pero Damari ya había tomado mi mano. Ahora que tu family has fallen, no tenemos que temer a que tu padre nos cause problemas más. Me voy a casar con Paula. Espero que te desistes y sigas con tu vida. Las palabras de Damari hicieron llorar a Avani. Damari, mi padre me ha aconsejado tantas veces, pero todavía insistí en quererte. Mi familia se ha ido y todavía estoy pensando en ti. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo? Damari apretó más fuerte mi mano. Paula y yo nos hemos querido durante 7 años. Tú eres la única que es tan poco razonable y quiere interferir. ¿Cómo puedes? Después de confirmar que había pagado las tarifas por Avani, Damari me llevó y salimos del hospital. Contrataré a una cuidadora para ti. Es la última muestra de amistad que tenemos como compañeros de clase. Antes de marcharse, Avani se recostó en silencio en la cama hospitalaria y de repente comenzó a decir palabras duras. Damari, te voy a hacer quererme. Me has estado tratando cada vez mejor.
Damari dijo que él y yo habíamos estado enamorados durante 7 años y que los demás no podían interferir fácilmente. Pero ahora, tumbada en la cama, en realidad sentí que los 7 años de amor que mencionó podrían ser una ilusión. ¿Estábamos realmente Damari y yo tan enamorados? Si estábamos realmente tan enamorados, entonces ¿por qué Damari estaba tan distraído cuando estaba conmigo? ¿Por qué recibió 4 o 5 llamadas de la cuidadora en una noche? ¿Y por qué? Cuando regresó, subconscientemente metió la mano en mi bolsillo para calentarse. Pero cuando sus dedos tocaron la caja de joyas que escondía en el bolsillo de mi abrigo, retiró la mano como si hubiera sido electrocutado. Me desperté en mitad de la noche y no había nadie al lado de la cama. Cuando fui a buscarlo con sueño, vi la luz encendida en el estudio. Era Damari. Estaba hablando por teléfono. No era con Avani, sino con la cuidadora de Avani. ¿Cómo está ahora? ¿Todavía no come? ¿Has probado la sopa de marisco? Le encanta el marisco. Deja enfriar un poco la papilla antes de darla a ella. No la abraces. Esas instrucciones eran detalladas y completas. Solo entonces supe que a Avani le gustaba el marisco. Entonces, Damari también podía cuidar a las personas de esta manera. Damari estaba de muy mal humor hoy. Después de colgar el teléfono, se frotó fuertemente la ceja. Lo esperé durante mucho tiempo en la puerta, pero no se levantó. Hasta que no pude esperar más y volví a la habitación de dormir por mi cuenta. Cuando me desperté al día siguiente, no había nadie al lado de la cama. Cuando salí de la habitación de dormir, vi que de repente se abría la puerta. Damari entró desde el exterior, llevando una bolsa de baozi y 2 vasos de leche de soya en la mano. Al ver que yo estaba vertiendo agua, se quedó un momento atónito. ¿Te has levantado tan temprano? Aquí, acabé de hacer una carrera matutina y te compré algunos baozi en el camino. Mi acción de vertir agua se detuvo. Finalmente, no pude soportarlo y no pude evitar preguntar, Damari, ¿vas a correr por la mañana, todavía vestido de traje? Damari no es una persona tonta. Siempre ha sido meticuloso en sus acciones y rara vez comete errores en las interacciones sociales. Cometer un error así solo podía significar que su mente estaba llena de otras cosas. Probablemente su mente estaba llena de Avani. Pensando en esto, también pregunté en voz alta, ¿fueron a ver a Avani esta mañana? Se mostró visiblemente nervioso. ¿De qué estás hablando? Paula, yo. No podía decir lo que pensaba de ella. Está bien, cerré los ojos, Damari, pagaste sus gastos hospitalarios y le encontraste una cuidadora. ¿Puedes prometerme que no la verás más? Ya has hecho suficiente por ella. Probablemente Damari nunca había visto a alguien tan tranquilo como yo. Así que no pudo esperar más y dijo, te lo prometo. Jamás la veré de nuevo. Prometió demasiado rápido. Le dije a Damari, no habrá una próxima vez. Damari estuvo de acuerdo. De hecho, también podía percibir que su excesiva preocupación por Avani era inapropiada. Así que en el momento en que le recordé, también pudo darse cuenta de que se había excedido. O más bien, desde el principio, él había estado luchando consigo mismo, tratando de resistir tener sentimientos por Avani. Damari había vacilado un poco en nuestra relación. Lo sabía claramente y estaba realmente desolada. Pero todavía no quería renunciar a Damari, así que le di ese recordatorio. Si él vacilaba un poco, solo necesitaba descubrirlo a tiempo y devolverlo. No podía romper con él solo porque su mente estaba un poco distraída de mí. Después de todo, solíamos ser tan cercanos. Pero, Damari, si ya no me amas, no tiene sentido que esté contigo. Le dije, no habrá una próxima vez. La naturaleza será diferente la próxima vez. La próxima vez,
No será solo una simple vacilación en los sentimientos. Damari debió haber entendido. Colocó las cosas en la mesa y se acercó a mí, abrazándome suavemente. Paula, lo siento. No la quiero. Damari estaba corrigiéndose activamente. Después de decir que no volvería a ver a Avani, realmente no volvió al hospital. También pagó a la cuidadora por 10 días de una vez. En cuanto a las llamadas de la cuidadora, ya no las contestaba. Incluso soñaba menos. Todos los días estaba lleno de energía. Cuando se levantaba por la mañana, estaba lleno de entusiasmo y listo para el nuevo trabajo. Parecía ver a Damari cuando todavía era un estudiante. Alegre, confiado, radiante y positivo. Nuestra empresa fue capaz de sobrevivir bajo la represión de Nicolás antes. Ahora que Nicolás está pasando por dificultades, está mejorando y siendo más estable. Todos en la empresa entera estaban llenos de entusiasmo. Y Damari tenía el aire de una estrella en ascenso en el mundo empresarial. En este día, Damari consiguió firmar un contrato que había estado en negociación durante mucho tiempo. Así que decidió llevar a toda la empresa al parque de barbacoas para una actividad de construcción de equipo el miércoles, cuando no había muchas personas. Y me dijo en voz baja entre los vítores de los colegas: Paula, te daré una gran sorpresa entonces. ¡Qué divertido! ¿Qué clase de sorpresa es si se dice de antemano? No esperaba que Damari realmente me diera una gran sorpresa. El día de la construcción de equipo, necesitaba confirmar un documento, así que le pedí a Damari que se fuera primero. Y yo tomaría un taxi para encontrarlos más tarde. Sin embargo, cuando llegué al parque de barbacoas, vi a una conocida, Avani. Ella estaba sentada entre un grupo de colegas. Todos eran demasiado educados para echarla, pero la mayoría sabía la complicación entre ella y nosotros. Así que se sentían incómodos al estar allí. Y Damari estaba allí con la cara sombría. Al verme llegar, se acercó rápidamente a saludarme. Paula, no sé. No sabía por qué Avani había venido de repente. Pero Avani siempre había sido como una pastilla de chicle. Si de repente la soltaba y dejaba de perseguir a Damari, sería anormal. En este momento, Avani parecía haber tenido de repente una revelación. Ya no se ponía ropa de lujo, y ya no tenía esa mirada arrogante, ni siquiera se acercaba por iniciativa a la posición de Damari. Llevaba un abrigo beige, sin maquillaje, y su rostro estaba pálido. Era como una flor blanca temblando en el viento frío. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Echarla? ¿O agarrar el brazo de Damari para afirmar mi soberanía? ¿O decirle directamente y con desdén: tu padre está acabado? ¿No tienes nada con lo que competir conmigo? Sin duda, todas estas eran malas opciones. Lo que debía hacer era tomar con gracia el brazo de Damari y luego decir a todos que disfrutaran de la comida y la bebida, actuar como si Avani no existiera. Ignorarla, y luego recibir con coquetería la sorpresa que Damari me había prometido. Pero me di cuenta de que no podía soportarlo. Frente a la arrogante Avani que dijo abiertamente que se llevaría a mi novio, todavía podía soportarlo. Pero frente a Avani que era como una flor blanca y me miraba con timidez, no podía soportarlo. Porque sabía que cuando se enfrentaba a la arrogante Avani, Damari solo se enojaría con ella y luego fortalecería su amor por mí. Y su corazón nunca se desviaría de nuevo. Pero cuando se enfrentaba a Avani que era como una flor blanca, Damari se sentiría fácilmente compasivo, lo que no estaba lejos del amor. Entonces, por primera vez, me deshice de la gracia de ser socio de la empresa y la futura dueña. Sonreí a Damari y dije: dado que no sabes cómo llegó aquí, ¿por qué no la haces marchar ahora? Damari frunció el entrecejo. Sí. Siempre había sido esa clase de persona. Antes, Avani lo había estado persiguiendo agresivamente, así que lo había evitado como la peste,
y nuestra relación se había profundizado. Ahora que Avani estaba en una situación penosa, se compadecía de ella y pensaba que yo estaba siendo deliberadamente difícil con ella. Ella ya está aquí, dijo suavemente Damari. No es excesivo, ¿verdad? Damari pensaba que no era necesario que fuera dura con Avani. Pero no sabía. ¿No sabía por qué Avani había venido aquí? Podía rechazarla antes, ¿por qué no podía hacerlo ahora? Esnifé y dije, muy bien, si dices que no es necesario, entonces no es necesario. La mayoría de las personas presentes no le caían bien a Avani. Así que incluso si se quedaba aquí, no se sentiría cómoda. En cambio, solo se sentiría sola. La expresión de Avani se volvió más y más sombría. Y Damari no pudo evitar mirarla varias veces sin control. La chica del departamento de finanzas me dio un suave toque en el brazo y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa? No dije nada. Luego la chica del departamento de finanzas susurró a mí, quiero decir, debes vigilar al presidente Damari. Finalmente te has juntado, no dejes que alguien se lo robe. Sí, todo el mundo en la empresa podía notar que algo pasaba. Podían decir que en el pasado, cada vez que Avani se unía a nuestro grupo de construcción de equipo, ella gritaba en voz alta y expresaba su amor varias veces, pero Damari ni siquiera la miraba. También podían decir que esta vez, ella se sentó en silencio sin decir nada, pero Damari la miraba una y otra vez. Tomé un sorbo de vino y respondí en voz baja, da igual. Si no es para mí, no puedo recuperarlo. Si es mío, nadie puede quitarlo con coquetear. La cara de la chica del departamento de finanzas cambió. Bueno, no puedes decir eso. El clímax del evento de construcción de equipo en sí resultó ser cuando los demás hablaban de la familia Nicolás. Ahora que la familia Nicolás estaba pasando por dificultades, cuando la gente hablaba de la familia Nicolás, ya no tenían que considerar los sentimientos de Avani. Especialmente porque la familia Nicolás había dado muchos problemas a nuestra empresa antes, y todos en la empresa habían guardado rencor. Así que todos hablaban de cómo la familia Nicolás se merecía lo que le había sucedido. También lamentaban cómo el negocio de la familia Nicolás se había derrumbado y cuántos empleados inocentes habían perdido su trabajo como resultado. Mientras hablaban, comenzaron a hablar de las cosas malas que Avani y la familia Nicolás habían hecho para intentar unir a Damari y Avani. Avani, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente se levantó. Sus párpados eran delgados y rojos, y al examinarlos de cerca, se notaba que estaban un poco hinchados. Apretó los labios firmemente, elevó el vaso de vino hacia arriba y, en un abrir y cerrar de ojos, grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Paula, me llamó por mi nombre. Lo siento. Fui tan descuidada antes y te hice daño a ti y al hermano Damari. Más tarde, mi padre fue arrestado y tuve que luchar por mi cuenta afuera. Tuve que mantener a mí misma y a mi madre, y solo entonces me di cuenta de lo difícil que era. No sabía si ella realmente se estaba disculpando conmigo. Hasta que se bebió el vaso de vino entero de un solo trago. Avani. Damari gritó repentinamente su nombre sin control. Luego dio 3 pasos hacia adelante y le arrebató el vaso de la mano. ¿Eres alérgica al alcohol? ¿No lo sabes? Le pregunté a Damari, ¿cómo sabes que ella es alérgica al alcohol? De hecho, nunca había visto a Avani beber. Ella había estado persiguiendo a Damari durante tanto tiempo, pero nunca la había visto tomar un vaso de vino. Solo esta vez, estaba sentada entre los empleados en el evento de construcción de equipo, sosteniendo un vaso de vino y tomando pequeños sorbos de vez en cuando. Había notado que sus párpados estaban rojos, pero pensé que era porque había llorado antes de venir aquí. Nunca pensé que fuera debido a una alergia al alcohol. Damari se negó a responder mi pregunta. Porque apenas Damari arrebató el vaso de vino de Avani, ella comenzó a caerse hacia un lado,
y Damari, casi instintivamente, la atrajo hacia sus brazos. Volví a preguntar, Damari, ¿cómo sabes que le gusta el marisco? ¿Y cómo sabes que es alérgica al alcohol? Damari apretó los labios firmemente. Con una mano, sujetó fuertemente su cintura y con la otra, buscó en su bolsillo las llaves del coche. Eran extremadamente íntimos, justo como la vez en el hospital cuando ella lo abrazó fuertemente. Sin embargo, en aquel entonces, él todavía se resistía y luchaba. En este momento, su rostro estaba lleno de preocupación, y los colegas alrededor podían ver claramente lo que estaba sucediendo. Que parecidos a un par de enamorados golpeados por un palo. Le había dicho a Damari antes que no habría una próxima vez. Debería haber dado a la esperanza. Pero todavía no podía resignarme a ello y le pregunté, Damari, ¿no dijiste que tenías una sorpresa para mí? Damari encontró las llaves del coche pero se detuvo por un momento. Paula. La sorpresa está en el coche, ¿verdad? Le pregunté. En este momento, los colegas ya se habían dado cuenta de que algo no estaba bien y se habían reunido alrededor. Especialmente aquellos que habían presenciado la alergia de Avani al alcohol se apresuraron a nuestro frente. No se preocupe, presidente Damari. Usted se queda aquí con la presidenta Paula primero, y nosotros llevaremos a la señorita Son al hospital. Damari no podía desahogarse en mí, y finalmente, alguien se topó con su ira. ¿Cómo no puedo preocuparme? Ella está teniendo una reacción alérgica. Su voz no era baja en absoluto. El colega que había venido a persuadirlo con buena intención quedó boquiabierto en el acto. Lo siento, dijo Damari. El colega también era de buen temperamento y luego dijo suavemente, yo también estoy preocupado, así que la llevaré rápidamente. No he bebido, así que puedo conducir. Damari vaciló por un momento. Pero en este momento, Avani tosó y dijo, Damari, quiero que me lleves al hospital. Damari, eres el único que me queda. La chica estaba en lágrimas, lo cual era realmente triste. Miré impotente mientras el colega bajó la mano que estaba a punto de ayudar y mientras la mirada de Damari se tornó firme. Paula, ven conmigo al hospital. No pude evitar reír. ¿Para qué molestarse? En este punto, todavía quería que fuera con él a llevar a Avani al hospital. ¿Qué estaba tratando de ocultar? Entonces sonreí y dije, vete ya. Una reacción alérgica no es algo trivial. Tengo asuntos de la empresa que atender y no iré. Damari realmente me escuchó y cargó a Avani hacia el área de estacionamiento. La chica del departamento de operaciones tenía una expresión de incapacidad para seguir mirando. No pudo evitar llamar a Damari. Presidente Damari, ¿no dijiste que había una sorpresa para la presidenta Paula? Sí. Pero Damari había sido interrumpido una y otra vez y ya estaba muy ansioso. Entonces se volvió y me dijo seriamente, Paula, espera a que vuelva y te daré una sorpresa. Le dije, de acuerdo, te esperaré. Se tranquilizó y se llevó a Avani. Probablemente realmente pensaba que lo esperaría. Después de todo, había sido así antes. Después de la graduación, él y yo nos habíamos apoyado mutuamente. Éramos novios, amantes, personas que habían compartido dificultades. Juntos, habíamos construido un pequeño sueño hasta convertirlo en un rascacielos. También habíamos estado emborrachados innumerables veces en cenas de negocios solo para asegurar una inversión. Lo había acompañado en sus momentos más frustrados. También lo había acompañado para celebrar cada momento feliz. Como había estado con él durante tanto tiempo, él pensó que era natural que lo esperara allí. Después de que Damari se llevó a Avani, la chica del departamento de operaciones se acercó a mí con timidez. Presidente Paula, no esté enfadada con el presidente Damari. Realmente te preparó una sorpresa.
No sabía si la sorpresa que me había preparado era realmente una sorpresa o no. Pero la aparición de Avani en el evento de construcción de equipo fue una sorpresa bastante grande. La chica del departamento de operaciones probablemente también vio que había perdido la esperanza en Damari, y me hizo gestos y me explicó: el presidente Damari quería proponerte matrimonio hoy. Me pidió consejo y preparó el maletero lleno de flores y globos. Todo lo que tenías que hacer era abrirlo. ¿Dónde están las flores?, le pregunté. La chica del departamento de operaciones se quedó boquiabierta. Fue Damari quien se las llevó, ¿verdad? Sonreí. Y también se llevó a Avani. La chica del departamento de operaciones no dijo nada. Por primera vez, dejé atrás el desastre que Damari me había dejado. Disfruten. Me voy por un rato. Tengo algo que hacer. Antes de marcharme, ese colega más joven me llamó: Senior, habla bien con el Senior Damari. No pelees. De acuerdo. Realmente tenía algo que hacer. Pero no era apresurarme al hospital para traer de vuelta a Damari. En cambio, me apresuré a regresar al lugar donde vivíamos para empacar mis cosas. Damari y yo habíamos estado viviendo juntos desde nuestra graduación. Desde el sótano al principio hasta el gran apartamento ahora, a lo largo del camino, había demasiadas cosas en nuestro hogar que eran mías. No podía ordenarlas en poco tiempo. Así que solo tomé todos mis documentos importantes, así como mi equipo de aseo personal y un cambio de ropa. Mandé un mensaje al gerente de recursos humanos y pedí permiso. Quiero tomar de una vez todo el permiso acumulado antes. Antes, habíamos estado trabajando duro para empezar nuestro negocio. Los empleados tomaban descansos, pero Damari y yo no. Ahora, al contar, mi permiso acumulado era casi suficiente para 2 meses. El gerente de recursos humanos dijo que entendía. Era solo que el jefe y la esposa del jefe estaban en conflicto. Presidente Paula, puedes tomar un descanso cuando quieras y por el tiempo que quieras. Dije y saqué mi teléfono para reservar un billete de avión. Por cierto, Presidenta Paula. El gerente de recursos humanos me llamó repentinamente cuando estaba a punto de colgar el teléfono. Bueno. El presidente Damari dijo que me quería que le asignara un puesto a Avani. Sonreí y dije: está bien. Puedes asignarlo. No necesitas preguntarme mi opinión en el futuro. Solicité un visado expedido. Cuando Damari me llamó, ya estaba en camino al aeropuerto. Paula, ¿dónde estás? No le respondí. Luego él comenzó a hablar solo al otro extremo del teléfono. He llevado a Avani al hospital. Contraté la misma cuidadora que antes. Parecía realmente asustadiza cuando tuvo la reacción alérgica hace un momento, pero no la contactaré más en el futuro. Lo interrumpí: Damari, también temes que me enfade, ¿verdad? Es por eso que estás tan ansioso por explicarme. Pero, sabiendo claramente que me enfadaré y me lastimaré. Sabiendo claramente que te he dicho que no lo hagas de nuevo. ¿Por qué sigues haciendo algunas cosas? ¿Crees que te toleraré infinitamente? Damari se quedó en silencio. Después de un largo rato, una voz llegó del otro extremo del teléfono. Preguntó con cuidado: Paula, dije antes que había preparado una sorpresa para ti, ¿quieres verla? Vengo a buscarte ahora mismo. No es necesario que me busques, dije. Damari, ya no necesito sorpresas. Esas preparaciones ya no se podían llamar sorpresas. Una sorpresa debería ser algo preparado con cuidado que me haga sentir emocionada y feliz cuando la veo. Debería ser algo que haga que mis ojos se llenen de lágrimas y mi corazón late con fuerza. No es una disculpa después de haber hecho algo malo. Paula. Hubo el sonido de que abría la puerta al otro extremo del teléfono. Probablemente había vuelto a casa y luego se había apresurado a entrar en nuestra habitación. Sabía muy bien de él.
cuando no hay nadie más en su mente, era bastante listo. Sabía comprobar primero los cajones para ver si mis documentos importantes estaban allí y luego buscar mi ropa personal para ver si alguna estaba desaparecida. Me preguntó de nuevo, Paula, ¿dónde has ido? Damari, dije. Vamos a romper. Damari se enteró por el Departamento de Recursos Humanos de que había pedido permiso. Era bastante listo. Combinando los sonidos ambientales que había escuchado cuando estábamos hablando por teléfono, sabía que ya estaba en camino al aeropuerto. Paula, me llamó por teléfono. Espérame, por favor, espérame, ¿puedo explicar? No podía esperar para aferrarse a algo. Escuché con mis propios oídos un fuerte ruido de motor por su parte. Paula, escucha. No subas al avión todavía. Resolvamos cualquier problema que tengamos ahora mismo. ¿Ves? Él también lo sabía. No dejes que los malentendidos perduren. Resuelve cualquier problema de inmediato. De lo contrario, esos malentendidos nunca se aclararán en toda una vida y algunas personas se perderán para siempre. ¿Pero por qué, cuando se trataba de él pretendía no entender? Damari, ¿crees que voy de viaje para evitar este asunto? ¿Crees que si no resuelves esto conmigo cara a cara y me dejas marcharme, no habrá posibilidad de ganarme de vuelta? Damari no dijo nada. Tal vez estaba concentrado en conducir. Tal vez había dado en el blanco sobre lo que estaba pensando. Lo aconsejé, no te apures. Conduce despacio. Ahora ya he entrado en la puerta de embarque. Damari, incluso si vuelas hasta aquí, no podrás detenerme. Hubo un estridente sonido de frenado. La voz de Damari era ronca y dolorida. Paula, ¿no puedes hacer esto conmigo? ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo? ¿Por qué no puedo hacer esto contigo? Le pregunté. Damari, no estoy huyendo en absoluto. Porque ya he tomado una decisión. Quiero romper contigo. Puedo hacer esto contigo porque ya no te quiero. No sé si Damari vino al aeropuerto ese día. Pero de todos modos, no esperaré allí por su elección como solía. ¿A dónde fui? Por supuesto, fui a pasar mis 2 meses de vacaciones viajando para relajarme y experimentar las costumbres y culturas locales de diferentes países. No importaba a dónde fuera. Era mejor que desperdiciar mi juventud prime en la complicación entre Damari y Avani. Vi chicos guapos con cabello rubio y ojos azules en bares europeos. Vi a todo tipo de jóvenes guapos con pantalones cortos en la playa. Compré un montón de souvenirs y los envié como si fueran agua corriente. Era la primera vez que experimenté la alegría de gastar dinero sin preocuparme. Antes, ni Damari ni yo éramos de familias adineradas. Emprendimos nuestro negocio justo después de la graduación y no teníamos mucho dinero. Para ahorrar dinero, por no hablar de vivir en un sótano, era bastante común que los dos comiéramos panecillos de vapor con pepinillos. Más tarde, nuestra situación mejoró un poco. Pensé que finalmente nos casaríamos. Si nos casábamos, necesitábamos tener una casa. Así que le pedí a Damari que ahorrara su dinero. Y yo también ahorré mi salario en mi tarjeta de banco 1 a 1, esperando que pudiéramos tener una casa nuestra en Haití. Hasta que nuestra empresa creció cada vez más, Damari tuvo suficiente dinero para comprar un gran apartamento. Yo también había desarrollado un hábito de ahorro y era reacia a gastar dinero sin motivo. Pero ahora me di cuenta de lo maravilloso que era gastar dinero. Jugué en el extranjero durante 1 mes y medio enteros. No fue hasta que mis vacaciones estaban casi terminadas que empecé a reservar los billetes de regreso. Durante ese tiempo, mi WeChat seguía sonando. Las personas que me contactaron incluían a Damari y otros. Damari estaba intentando explicarme que no tenían nada que ver con Avani. Y los demás eran los lobbies de Damari.
Siempre intentaban persuadirme de que Damari y yo habíamos estado juntos durante 7 años y que sería una lástima romper. Cuando hablaban de esos 7 años, parecían conocerlos mejor que yo y ser más sinceros que yo. Decían cómo Damari había persistido en estar conmigo durante esos 7 años y lo bien conocido que era el amor de Damari por mí durante ese tiempo. Finalmente, me preguntaron, ¿no recuerdas aquellos días pasados? Por supuesto que recordaba. Si Damari no hubiera sido tan bueno durante aquellos 7 años, podría haberme convencido. Pero él había sido constante en sus sentimientos hacia mí durante 7 años. Haber sido querida por él durante 7 años, ¿cómo podía aceptar que fuera de 2 corazones? Nunca bloquearon la información de contacto de Damari. Leía sus explicaciones pero no respondía a sus llamadas. Si había algo sobre la empresa, lo contactaba directamente a través de mensajes de WeChat. Incluso después de regresar a China. No regresé a IC. En cambio, fui directamente a mi pueblo natal. Antes de regresar, había informado a mis padres con anticipación. Así que justo cuando caminé hacia la puerta de mi casa, huelí el aroma de la carne estofada, que mi padre cocina mejor que nadie. Por supuesto, también vi a Damari, que había estado esperando en la puerta desde hacía mucho tiempo. Estaba a punto de tirar de mi maleta y entrar al patio. Pero, inesperadamente, él me agarró del brazo. Paula, al menos dime una oportunidad para explicarme, me dijo Damari. ¿De acuerdo? No quería discutir con él delante de mis padres. Aunque mis padres sabían que me había separado de él, lo llevé a la casa y lo invité a comer. Por el hecho de que éramos compañeros de clase antes, sonreí. Si tienes algo que decir, dilo. Era la primera vez que escuchaba a Damari analizarse a sí mismo. Dijo que parecía poseído. Dijo que estaba seguro de que había odiado a Avani antes. E incluso ahora, no se había enamorado de Avani. Era solo que antes había sido perseguido con tanta pasión por Avani. Había presenciado a esta joven salvaje, inocente pero cruel. Y luego la vio caer de una posición alta a una normal. Simplemente no pude soportarlo, dijo. Su padre está en prisión, ¿no podemos mostrarle un poco de compasión? Dijo, ¿no puedes dejar de tener tanta hostilidad hacia ella? Paula, también eres una chica. Sabes que no es fácil para ella. En este momento, mi corazón se murió por completo. De repente, me di cuenta de que desde el momento en que vi el afecto de Damari por Avani hasta ahora, nunca había derramado una sola lágrima por él. Déjame decirte por qué no puedo tolerarla, dije suavemente. Porque te has enamorado de ella. Sigues diciendo que simplemente no podías soportarlo. Pero cuando ella te esperaba en la lluvia torrencial, cuando ella voló un cometa con tu nombre escrito en el cielo, cuando ella fue a tu empresa a buscarte una y otra vez. Sigues diciendo que la rechazas, pero cada vez te estás enamorando un poco más. Cuando se cortó la muñeca, estabas tan distraído. Cuando tuvo una reacción alérgica, no confías en que otros la cuiden. Damari, ¿sabes en qué tipo de relación no confías en que otros cuiden a una chica? Por supuesto, hubo veces en las que Damari también no confió en que otros me cuidaran. Una vez, Damari y yo invitamos a un representante de un cliente a cenar. La otra persona le gustaba beber y también le gustaba ver a otros beber. Aunque dije que no podía beber mucho, él no me dejó. Me emborraché primero y me acosté sobre la mesa. El asistente de Damari se acercó y quería llevarme. Pero Damari lo detuvo. Ve y abre otra sala privada y ponla en la siguiente. No me sentiré tranquilo si ella se aleja fácilmente de mi vista. Pero más tarde, no se sentía tranquilo cuando otros se alejaban de su vista en lugar de mí. Damari todavía quería negarlo. Lo escuché, dije. Esa noche, le diste al enfermero detalles de lo que a Vani le gusta y no le gusta.
Lo escuché todo. También sé que originalmente planeabas proponerme matrimonio. Llevaste un coche lleno de flores, y había un anillo entre las flores. Pero no sabes que, en realidad, mucho antes de que me propusieras matrimonio, mucho antes de que fueras a ver a Avani, ya estaba planeando proponerte a ti. Ese cajón de joyas, lo tomaste claramente. ¿Por qué finges no saber? No es que no te diera una oportunidad, ni que me enfadara solo porque cometiste un error una vez. Te di una oportunidad. Simplemente no la quisiste. Damari dejó caer sus manos en desesperación. ¿No hay posibilidad de volver al pasado?, me preguntó. Ya te has enamorado de otra persona. ¿De qué sirve volver al pasado?, le pregunté. ¿Estás tratando de disgustarme a mí o a ti mismo? Miss Cairns vinieron a llenar el vaso de agua varias veces, moviendo la cabeza, ansiosos por saber de lo que estábamos hablando. Hasta que comenzó a llover afuera. Normalmente, como anfitriona, debería ser educada y preguntar al invitado que se quede. Pero simplemente no podía decir esas palabras. Hasta que escuché un grito familiar en el sonido de la lluvia torrencial. Damari, era Avani. Ella lo había seguido hasta aquí. Damari, a veces realmente me siento lástima por ti, le dije. ¿Ser perseguido de esta manera? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? Esta fue la única vez en que expresé mi satisfacción. Damari me dio una mirada profunda. Abrió un gran paraguas negro y salió del patio. Avani estaba de pie fuera del patio. Cuando vio a Damari acercarse con el paraguas negro, corrió hacia debajo del paraguas de Damari. Damari se apartó un poco. Luego, los dos desaparecieron en la lluvia bajo el paraguas. Más tarde, Damari y yo nos encontramos un par de veces. Se trataba de asuntos de la empresa. La empresa fue fundada por nosotros dos juntos. Damari y yo habíamos contribuido lo más, así que teníamos una cantidad importante de acciones. Antes, cuando estábamos juntos, aunque las acciones no estaban todas en sus manos, se podía decir que tenía control absoluto sobre la empresa. Pero después de que me separé de él, todo fue diferente. Mi idea inicial era vender mis acciones a Damari. Por este motivo, antes de ir a la empresa, hice una cita para encontrarnos con Damari en una cafetería. Durante ese tiempo, intentó hacer conversación ligera varias veces. Presidente Damari, si no hablamos de negocios pronto, me marcho, le dije con una sonrisa. Damari estaba muy ansioso por comprar las acciones que yo tenía. Pero cuando Damari y yo estábamos discutiendo, Avani de repente entró corriendo. Cuando me vio, perdió el control y cogió el café que tenía a mano y me lo tiró a la cara. Paula, ¿por qué siempre te atasques a mí?, me preguntó. Por supuesto, no me mojó el café. Damari se interpuso delante de mí. Se secó la cara y me preguntó suavemente, Paula, ¿estás bien? Estoy bien, sonreí y cogí casualmente la bolsa que estaba a mi lado. Como la novia del presidente Damari está aquí, me retiro ahora. Paula. Damari quería detenerme pero Avani lo detuvo. Ella gritó, Damari, ¿quieres traicionarme? Antes de salir de la puerta, escuché vagamente a Damari decir, ya he decepcionado a Paula. Al final, el asunto de transferir las acciones a Damari no se concretó. Vendí las acciones que tenía a otro accionista. Estaba lloviendo torrencialmente el día en que se firmó el contrato, pero tenía que coger el tren de alta velocidad. Damari me siguió hasta abajo de la empresa con un paraguas de cuadros, queriendo despedirme. Lo siento, le pedí disculpas. Pero es mejor que no te acerques demasiado a mí en el futuro. ¿No nos queda ni un poco de amistad? Me volví y me marché, dejando a Damari de pie allí, solo. Más tarde, también escuché de mis compañeros de escuela primaria hablar de Damari un par de veces.
Dijeron que Avani siempre estaba a su lado. No quería estar con Avani, pero no podía librarse de ella. Odia a Avani, pero también se siente compasivo hacia ella. ¿No te sientes compasivo hacia él?, me preguntó mi compañero de escuela primaria. ¿Cómo podría?, dije. Simplemente me alegra por ellos. Tanto Avani como Damari han conseguido lo que querían. Fin.